Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, este canal de YouTube donde elegimos pues un personaje de ficción, de novela, de serie de televisión, de película, de cómic, etcétera, y hacemos una biografía ficticia que podría asemejarse a lo que hubiera sucedido si esa persona o personaje hubiera vivido. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia del maestro Yoda. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, el maestro Yoda nació 900 años antes de la batalla de Endor. Yoda pertenecía a una antigua y misteriosa especie, pero que estaba en gran sintonía con la fuerza. De esa manera se unió a la Orden Jedi como iniciado Jedi. Tras participar en el ritual conocido como la reunión, Yoda recibió su cristal Kyber y el profesor Huiyan le ayudó en la construcción de su primer sable de luz a bordo del crisol. Tiempo después, Yoda fue emparejado a un mentor personal y durante ese tiempo juntos el maestro Jedi de Yoda le explicó la historia de Kung Fu y Chuan, dos grandes Jedi del pasado. Alrededor de cuando cumplió 100 años de edad, Yoda estuvo listo para transmitir lo que había aprendido durante generaciones con su maestro. Además, justo había alcanzado el rango de maestro y pasaría los próximos 8 siglos entrenando a las siguientes generaciones de Jedi. Se estima que a lo largo de su vida entrenó alrededor de 20.000 Jedi. Siglos después, Yoda tomaría al humano Dooku como su último Padawan, conocido en la era de la República Galáctica. Aunque Dooku quería inicialmente convertirse en el Padawan de Lene Costana, su malestar disminuyó cuando se enteró de que sería el aprendiz de Yoda. Durante una misión al mundo natal de los Wookiees, Dooku atestiguó cómo su maestro se enfrentaba a un enorme y mortífero Terentatec. Yoda visitaría el planeta de los Wookiees en otras ocasiones antes de la batalla de Kashyyyk, sirviendo como negociador Jedi en varios incidentes entre los Wookiees y sus vecinos trandosanos. Eso le hizo ganar el título de Defensor del Hogar de los Árboles, así como convertirse en miembro de los numerosos líderes Wookiees y de todas las familias de honor que habitaban en ese mundo. Yoda también enseñó fuera de la relación maestro-padawan y entrenó a todos los iniciados Jedi antes de que fueran emparejados a un maestro Jedi, incluyendo a el conocido Obi-Wan Kenobi, además de a Kanan Jarrus y a Khaled Dune. A menudo se escuchó a Yoda aconsejando que las cosas se tenían que hacer o no hacer, pero no se tenían que intentar. También enseñó a grupos de iniciados los principios básicos del entrenamiento Jedi, incluido el manejo del sable luz. En el 32 ABY, Yoda servía en el Alto Consejo Jedi como Gran Maestro de la Orden Jedi, habiendo entrenado a estudiantes Jedi durante, como hemos dicho, 800 años. Ese año el Senado Galáctico aprobó una legislación que impulsaba la tasación de rutas de comercio hacia los sistemas exteriores. Esto se hacía como un intento de debilitar a la Federación del Comercio en su expansión, que, como vemos en las películas, se había vuelto cada vez más poderosa, hasta el punto que poseía su propia delegación en el Senado y persuadía fácilmente a los inspectores de armas de la República Galáctica para que pasaran por alto el armamento de sus naves que las convertían en vehículos letales. Por eso la Federación creó una fuerza de invasión de droides de combate como añadido a su creciente flota de naves de guerra, como protesta por la legislación del Senado y después invadió al pequeño mundo de Naboo. La reina Padme Amidala de Naboo imploró la ayuda de la República, por lo que el canciller supremo Valorum pidió a Yoda y al Consejo Jedi que enviasen a un Jedi para negociar con la Federación. El Consejo envió al maestro Jedi Qui-Gon Jinn y a su padawan Obi-Wan Kenobi, ambos para negociar con los líderes de la Federación. Sin embargo, a su llegada a la Federación intentó asesinarlos y emprendió la invasión de Naboo,
Pero no obstante los Jedi consiguieron escapar y rescatar a la reina de Naboo, Amidala. Al regresar a Coruscant, Qui-Gon presentó al joven Anakin Skywalker ante el Consejo Jedi, solicitando entrenarlo en cuanto Obi-Wan hubiera superado las pruebas necesarias para convertirse en caballero Jedi, puesto que un Jedi solo podía tener un aprendiz al mismo tiempo. En este caso, Yoda, como antiguo mentor de muchos miembros del Consejo Jedi y como su miembro más venerable y respetado, jugó un papel clave en la denegación de la propuesta de Qui-Gon. Yoda creía que Skywalker estaba claramente afectado por sus años como esclavo y que el apego por su madre aún era grande como para que fuese entrenado con seguridad. El futuro del chico, según Yoda, estaba nublado. Sin embargo, Qui-Gon continuó insistiendo en que Skywalker era el elegido, quien traería el equilibrio a la fuerza. Además del supuesto descubrimiento del elegido, Qui-Gon trajo noticias del regreso de los Sith, mientras él y el séquito de la reina Padmé Amidala se preparaban para abandonar Tatooine después de que su nave hubiera sido reparada. Lo que parecía ser un Lord Sith en ese momento atacó al maestro Jedi en el duelo con sables de luz. Después de que el Senado Galáctico no respondiera a sus súplicas de ayuda, la reina Amidala solicitó un voto de no confianza contra el liderazgo del canciller supremo Finis Valorum. Y después volvió a Naboo, donde lideró con éxito una revuelta contra la ocupación de la Federación del Comercio. Durante la batalla, el misterioso atacante de Qui-Gon, Darth Maul, apareció y entonces asesinó al maestro Jedi, aunque el atacante fue derrotado a manos de Obi-Wan Kenobi. Se hizo claro para Yoda y el resto de miembros del Consejo Jedi que los Sith habían regresado. No obstante, no estaba claro si quien Kenobi había derrotado era el maestro Sith o el aprendiz. Tras el voto de no confianza contra el liderato de Valorum en el Senado, el propio senador de Naboo, Sith Palpatine, fue elegido como nuevo canciller supremo de la República Galáctica. Además, el Consejo, en contra de los deseos de Yoda, permitió a Obi-Wan, ahora ya convertido en caballero Jedi, entrenar a Anakin Skywalker como Jedi. Sí que es verdad que Yoda expresó su desaprobación de la decisión del Consejo, pero aceptó de mala gana cuando supo que Obi-Wan estaba dispuesto a entrenar a Anakin incluso en contra de los deseos del Consejo. Sí, eso significaba cumplir el último deseo de Qui-Gon. En el 22 ABY, varios miles de sistemas desilusionados por los grandes impuestos abandonaron la República Galáctica y formaron la Confederación de Sistemas Independientes bajo el liderato del Conde Dooku, un antiguo estudiante de Yoda, que había abandonado la Orden Jedi debido a la extendida corrupción en la República. Mientras, el Senado Galáctico, el órgano de gobierno de la República, debatía la creación de un ejército, y se llevó a cabo un intento de asesinato contra la vida de la senadora Padmé Amidala de Naboo, después de que el caballero Jedi Obi-Wan Kenobi y su padawan Anakin Skywalker acorralaran al asesino. Este fue asesinado por un misterioso atacante que escapó con una mochila propulsora. Esto hizo que el Consejo Jedi, el cual incluía a Yoda, encargarse a Kenobi rastrear el asesino. La investigación de Kenobi lo llevó a intentar encontrar el planeta Kamino, cuya localización no se encontraba en los archivos Jedi, alarmando a Yoda puesto que solo un Jedi podía haber borrado los datos. Yoda ayudó a Kenobi a averiguar la localización exacta de Kamino mediante la meditación, permitiendo a este último viajar hasta allí. Tras la marcha de Kenobi, Yoda experimentó una visión mientras meditaba, en la que escuchó la voz del espíritu de Qui-Gon Jinn y sintió que Anakin Skywalker estaba sufriendo un terrible dolor. Luego habló de su visión con Mace Windu al cabo de poco. Habiendo llegado a Kamino, Kenobi informó de que los clonadores kaminoanos habían creado un ejército clon que había sido encargado por el maestro Jedi Sifo-Dyas, quien había muerto alrededor del año 32 ABI. Obi-Wan creía que el modelo usado para crear el ejército era el cazarrecompensas Jango Fett, y que era una de las personas implicadas en el ataque contra Amidala. Más adelante, las noticias
de la captura de Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi después de que averiguaran la parte del ejército clon, hicieron que el Consejo Jedi enviase a un equipo de ataque a Geonosis mientras Yoda partía camino para tomar el mando del ejército clon. Cuando el equipo de ataque había irrumpido en la ejecución de Kenobi y sus compañeros, sufrieron muchas bajas y ya que los droides eran superiores, pero Yoda lideró a los soldados clon hacia el combate, comenzando así un conflicto a escala galáctica que sería conocido como las Guerras Clon. Mientras los clones se enfrentaban a las fuerzas de la Confederación en una gran batalla, Yoda se dirigió a rescatar a Kenobi y Skywalker de Dooku, que los había incapacitado ambos en un duelo. Todavía mantenía sus poderes de Jedi. El maestro Jedi mostró su maestría y control de la fuerza a un superado Dooku, repeliendo sus ataques telequinéticos y sus rayos de fuerza. Entonces ambos se enfrentaron en un duelo de sables de luz breve pero intenso. Dooku se dio cuenta de que estaba siendo superado por Yoda y desestabilizó con la fuerza una columna de piedra, obligando a Yoda a interrumpir el duelo y usar sus propios poderes para evitar que aplastara a Obi-Wan y Anakin. En ese momento, Dooku usó la distracción para escapar a bordo de su nave personal. A pesar de que la primera batalla de Geonosis había concluido a favor de la República Galáctica, Yoda estaba preocupado por la creciente influencia del lado oscuro de la fuerza y el devenir de las guerras clon. A medida que las guerras clon avanzaban, Yoda decidió mitigar el miedo e incapacidad del caballero Jedi Anakin Skywalker de perder a sus seres queridos y le asignó un aprendiz Padawan, Ahsoka Tano. Yoda creía que convertirse en profesor le daría a Skywalker un desarrollo emocional y cuando llegase el momento de dejar partir a Ahsoka, Anakin entendería que sus lazos excesivos con aquellos que le preocupaban eran innecesarios. Ahsoka viajó entonces al planeta Christophsis, donde se presentó ante Skywalker en medio de una batalla contra las fuerzas de la Confederación de Sistemas Independientes. Después de que la batalla concluyera, el propio Yoda llegó al planeta y les asignó a ambos la tarea de encontrar a Rota, el hijo del influyente señor del crimen Jabba de Silit Ture, que había sido secuestrado como parte de un plan de su tío Ciro de enfrentar a los Hutt con los Jedi, y así inducir a estos en una guerra. Cuando los dos Jedi completaron con éxito la misión, Yoda junto a un grupo de soldados clon los extrajo a ambos del planeta Tatooine. Poco después, Yoda fue elegido para liberar una misión diplomática con el rey toidariano Katunko, puesto que la República Galáctica deseaba construir una base en su sistema para enfrentarse a la Confederación de Sistemas Independientes en el borde exterior. Sin embargo, la Confederación interceptó sus comunicaciones con la recién construida estación Skytop y, esperando frustrar las negociaciones, el líder separatista Dooku envió a su aprendiz Ashal Ventress a la luna neutral de Rugosa, donde las negociaciones iban a tener lugar. Cuando la nave de Yoda llegó a Rugosa, fue atacada de inmediato por las naves separatistas. Sin embargo, Yoda rechazó el ataque y escapó a la superficie de la luna junto a 3 soldados clon en una cápsula de escape. Al aterrizar en la luna, el Gran Maestro contactó con Katunko y tras descubrir la presencia de Ventress aceptó una apuesta. Si Yoda derrotaba a las tropas de Ventress, Toydairia se uniría a la República Galáctica. Sin embargo, si las fuerzas de Ventress superaban a Yoda, entonces el rey consideraría unirse a la Confederación. Katunko insistió que Yoda debía librar una batalla justa, lo cual Ventress aceptó. Tras regresar a su base, Ventress contactó con Dooku y afirmó que estaba desplegando sus fuerzas. Ella no pretendía dar a Yoda una batalla justa y envió un escuadrón de droides de combate a emboscar a Yoda y los clones. Entre tanto, Yoda y sus hombres se dirigieron al punto de encuentro por un camino diferente, ya que el maestro Jedi estaba seguro de la existencia de una emboscada enemiga. Yoda y los clones se separaron y buscaron usar sus alrededores en ventaja suya. Después de una ardua aventura y una ardua batalla,
pues consiguió que se unieran las fuerzas de Katunko a las fuerzas de la República y de esa manera tenerlas a su lado, porque el rey Katunko consideró que había demostrado su valía. Presentó su espada ceremonial a Yoda y le confió la protección de su planeta, declarando el apoyo de Toydaria a la República y afirmando que sería un honor luchar a su lado. Bien, después, tras la aparición de una misteriosa arma separatista que había emboscado a varias flotas de la República sin dejar superviviente, Yoda y el Consejo Jedi enviaron al maestro Jedi Plo Koon a seguir el rastro de esa amenaza desconocida. Después de que el maestro Plo Koon descubriera el arma, contactó con el general Jedi más cercano a su posición, Anakin Skywalker. Sin embargo, durante la transmisión, los sistemas de comunicación de Plo Koon cayeron y la República perdió el contacto con su flota. Los maestros Yoda, Mace Windu y Obi-Wan Kenobi, en conjunción con el canciller supremo Palpatine, decidieron que enviar una fuerza de rescate para buscar supervivientes y, sin embargo, como era bastante arriesgado, luego decidieron que no. Pero Skywalker, desobedeciendo órdenes y a través de la conexión única con la fuerza de su padawan Ahsoka Tano, rescataron al maestro Jedi y a sus 3 soldados supervivientes, el comandante Clone Wolf y los soldados Clone Sinker y Boost. Con Plo Koon vivo e informando de la naturaleza del arma separatista, se descubrió que los separatistas poseían una enorme nave con un cañón de iones capaz de inhabilitar flotas enteras. Dicho cañón se llamaba el Malevolencia. Afortunadamente, el plan diseñado por Skywalker fue suficiente para destruir el arma principal de Malevolencia. Y después, durante una misión para rescatar a la cautiva senadora Padmé Amidala de Naboo, la enorme nave fue programada para dirigirse a una luna cercana, de modo que chocó contra ella y fue destruida, librando a la República del peligro que representaba. Poco tiempo después, la senadora Padmé Amidala capturó al importante líder separatista Nut Gunray en Rodia. Como tal, el Consejo Jedi envió a la maestra Jedi Luminara Unduli y a la padawan Ahsoka Tano a escoltar al virrey a Coruscant, donde sería juzgado por sus crímenes. Mientras se custodiaba al virrey, Luminara debía interrogarlo, con la esperanza de averiguar algún secreto. Por desgracia, la nave Undul fue atacada por los separatistas y abordada por numerosos droides de combate. Aunque Luminara consiguió derrotar a los droides, no estaba preparada para hacer frente a la gran adversaria que se había introducido en la nave, Asajj Ventress. Ventress se enfrentó a Luminara y Ahsoka, conteniéndolas mientras su aliado secreto, el comando del Senado Argus, traicionaba a los suyos y rescataba a Gunray. Tras recibir noticias de ello, Ventress escapó de los Jedi, quienes informaron de lo ocurrido al maestro Yoda. Yoda quedó particularmente preocupado por la traición de Argus, puesto que sintió que eso revelaba que los enemigos de la República se encontraban por todas partes. Sin embargo, hicieron una nueva misión para intentar capturar de nuevo a Gunray. Fue la Jedi Ansu Akoto y Mace Windu quienes intentaron buscarlo, pero sin tener bastante éxito. Tiempo después, Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi emprendieron una misión para capturar al líder de la Confederación de Sistemas Independientes, el Conde Dooku, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, donde ellos fracasaron, unos piratas tuvieron éxito y contactaron con la oficina del canciller exigiendo un rescate a cambio del Lord Sith. Yoda confirmó que el sable de luz que mostró el líder de los piratas, llamado Hondo Ohnaka, pertenecía a su antiguo aprendiz. Bajo el consejo de la senadora Padmé Amidala, el Consejo Jedi envió a Kenobi y Skywalker para confirmar la captura de Dooku, lo cual hicieron. Pero no obstante, Ohnaka los capturó, además de a Dooku, con la esperanza de obtener un rescate mayor de la República Galáctica.
Aunque Skywalker y Kenobi consiguieron escapar con la ayuda de los dignatarios de la República, todo aquello fue a expensas de la vida del respetado senador Karl Marrus, mientras que Dooku consiguió escapar de su cautiverio. En el 21 Abi, tras la batalla de Felucia, Yoda presidió una reunión del Consejo Jedi en la que se informó de que la Padawan Ahsoka Tano había rechazado cumplir las órdenes del maestro Kenobi. Como castigo por sus acciones, Ahsoka fue nombrada guardiana de los archivos Jedi para pasar un tiempo alejada del campo de batalla. Después hubo una serie de aventuras con Kenobi y Skywalker que siguieron el rastro de intrusos en los propios archivos y donde se pudo probar la valía de Ahsoka Tano. Más tarde hubo diferentes peripecias y tiempo después el Consejo Jedi recibió una misteriosa transmisión cuya antigüedad databa de hacía 2000 años. Después de que el Consejo revisara la transmisión, enviaron a Obi-Wan Kenobi, a Anakin Skywalker y a Ahsoka Tano a averiguar si se trataba de una trampa separatista. Como precaución, enviaron a una flota fuertemente armada para acompañarlos. Cuando el trío regresó, Yoda supo por Kenobi que había encontrado a 3 seres, el padre, el hijo e hija, quienes personificaban a los lados luminoso y oscuro de la fuerza. Un tiempo más adelante, Ahsoka Tano desapareció durante un combate en el planeta Felucia. Cuando hubo transcurrido un tiempo, una nave pilotada por los cazarrecompensas Sugi y Seripas llegó al templo Jedi junto a un grupo de Wookiees, entre los que se encontraban Taluz y Chewbacca, y 2 iniciados Jedi, así como Ahsoka Tano. Entonces Yoda y Mace Windu observaron con una mirada de satisfacción como Ahsoka y Anakin Skywalker se declaraban su mutuo respeto. Tiempo después, los Jedi recibieron una señal de socorro procedente de una luna cercana a Oba-Diah, de modo que enviaron al maestro Jedi Plo Koon y al comandante Clone Wolf a investigar qué sucedía. Ambos encontraron los restos de una nave con el sable de luz del maestro Jedi Sifo Dyas en su interior, quien había muerto en el 32 Abi mientras lidiaba con un conflicto en Felucia. Al revisar los archivos del templo Jedi, Yo-Ka Tanu y los otros Jedi encontraron información que había sido clasificada por orden del Canciller Supremo. Mientras Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi eran enviados a Felucia, Yoda se dirigió a hablar con el Canciller Palpatine, sin saber que él era el Lord Sith que había orquestado la muerte de Sifo Dyas y la creación del ejército clon. Palpatine recomendó a Yoda que visitara al antiguo canciller Finis Valorum, puesto que los acontecimientos que habían sucedido sobre Sifo Dyas ocurrieron durante su mandato. Entonces Palpatine contactó con el conde Dooku ordenándole destruir las últimas piezas del puzzle antes de que los Jedi pudieran resolver el misterio. Anakin y Obi-Wan trataron de comunicarse con las tribus de Felucia, pero no consiguieron entenderles. Sin embargo, averiguaron que en el pasado Sifo Dyas había acudido a ellas junto a un supuesto segundo Jedi. Valorum dijo a Yoda que había enviado a Sifo Dyas a negociar con el sindicato Pike para detener el tráfico de drogas creciente en los bajos fondos de Coruscant. Valorum también reveló que había mantenido todo ello en secreto temiendo que sus oponentes de la burocracia pudieran descubrirle. Y las conversaciones fueron pospuestas cuando el Consejo Jedi envió a Sifo Dyas a intervenir en Felucia. Valorum no consiguió identificar al segundo Jedi, pero afirmó que su asistente Silman se encontraba con Sifo Dyas cuando murió. Eventualmente, Yoda envió a Anakin y Obi-Wan a Oba-Diah, donde averiguaron que los Pikes habían recibido dinero por derribar la nave que transportaba a Sifo Dyas, pero habían mantenido a Silman cautivo como salvaguarda. También descubrieron que Dooku era en realidad el individuo conocido como Tyrannus, lo que les llevó a deducir que Dooku se había hecho pasar por Sifo Dyas para impulsar la creación del ejército clon. Más adelante, en una meditación
en sus habitaciones, Yoda, casi al final de las guerras clon, escuchó la voz de Qui-Gon Jinn, quien demostró su presencia haciendo levitar a Yoda. El encuentro dejó a Yoda distraído durante la siguiente reunión del Consejo Jedi que tuvo lugar, lo que hizo preguntarse a los presentes si el estrés de la guerra había hecho finalmente mella en él. Mientras se encontraba en los jardines del Templo Jedi, Yoda llamó a Anakin Skywalker y le hizo preguntas acerca de su encuentro con el espíritu de Qui-Gon Jinn en Mortis, lo cual Anakin consideró una ilusión, ya que destacaban que los Jedi creían que nadie podía retener su identidad después de convertirse en uno con la fuerza. Yoda respondió que ahora se cuestionaba ese dogma. Más tarde, Yoda confesó lo que había pasado al resto del Consejo Jedi, algo que escucharon con incredulidad. Entonces aceptaron meditar con Yoda para verificar su experiencia. A pesar de meditar juntos durante un día entero, ninguno de ellos fue capaz de percibir nada. Y Ki-Adi-Mundi expresó su preocupación porque Yoda se hubiese vuelto susceptible a la manipulación de los Sith, por lo que Yoda se sometió a unos exámenes médicos que revelaron que poseía una buena salud. La médico Jedi Rit Nema sugirió que Yoda se sometiera a un ritual de privación que le permitiría meditar de manera más profunda y encontrar el origen de la voz. Aceptando, Yoda fue suspendido en un tanque de líquido con una máscara de oxígeno para acercarle lo máximo posible a la muerte sin convertirse en uno con la fuerza. Mientras estaba inconsciente, la voz de Qui-Gon solicitó a Yoda ir a Dagobah y que no informara a nadie de ello. Después Obi-Wan Kenobi abrió el tanque debido a su preocupación por el descenso de las constantes vitales de Yoda. Obligado a reposar en cama y bajo vigilancia, Yoda convenció a Anakin para que le ayudara a escapar fingiendo que solo le acompañaba a dar una vuelta. Fueron hasta el hangar del templo Jedi y Anakin prestó a Yoda su droide astromecánico R2-D2 para que le acompañara junto a su caza personal. Yoda y R2-D2 volaron a Dagobah, donde Yoda pidió al droide que permaneciera junto a la nave mientras él buscaba un sitio donde meditar. La voz de Qui-Gon Jinn le dio la bienvenida y Yoda preguntó por qué no podía verle. Él le explicó que no había completado el entrenamiento para poder hacer eso. La fuerza viva apareció ante Yoda en forma de luciérnagas, que guiaron a Yoda hasta una cueva fuerte en el lado oscuro y que mostró al Jedi una visión del futuro en la que un Lord Sith encapuchado masacraba a los Jedi. Qui-Gon informó a un perturbado Yoda que le ayudaría a tener esperanza en el futuro y le dirigió al planeta de origen de los midichlorianos. Al llegar allí, Yoda dio su sable de luz a R2-D2 para que se lo guardara y avanzó para reunirse con las sacerdotisas de la fuerza, quienes aceptaron enseñarle cómo seguir viviendo tras la muerte. Primero, Yoda hizo frente a una manifestación de su propio lado oscuro dominado por su arrogancia. Luego tuvo una visión de los Jedi masacrados en el templo Jedi. Allí vio una aparición de una moribunda Ahsoka Tano y le preguntó si se convertiría en uno con la fuerza a pesar de haber sido expulsada de la Orden Jedi. Esta visión era una manifestación de la culpabilidad de Yoda por haberla empujado a abandonar dicha orden. Acto seguido, una aparición de Katuni le invitó a entrar en un tranquilo jardín para escapar de todos estos eventos dolorosos. A ver a Qui-Gon Jinn, Kenobi, Ahsoka y Dooku juntos, todos ellos vivos, y junto a ellos muchos más Jedi, se hizo reconocer a Yoda la falsedad de su visión, sobreponiéndose a la tentación de apego por aquellos que habían caído. Después, durante estos, sueños que tuvo Yoda, pues llegó a enfrentar hasta incluso al Conde Dooku, a Darth Sidious, etc. Y en un momento dado despertó y fue recibido por las sacerdotisas de la fuerza, quienes le explicaron que proseguiría su entrenamiento junto al espíritu de Qui-Gon, mientras desaparecían en un destello de luz. Yoda tuvo una visión del futuro incluyendo su propia muerte. Después regresó al templo Jedi, donde Mace Windu y Obi-Wan Kenobi le dieron la bienvenida en los jardines. Yoda afirmó que su viaje había sido irrelevante, pero sintió que se le había demostrado que los Jedi se habían equivocado al entrar en la guerra. En el 19 ABY, la República Galáctica se estaba desmoronando ante los ataques de la Alianza Separatista.
A lo largo de las guerras clon, Sith Palpatine había conseguido incrementar notablemente su autoridad sobre el Senado Galáctico. El Consejo Jedi, aunque reticente a oponerse públicamente al extremadamente popular Canciller Supremo, incrementó su preocupación por la continua centralización del poder sobre la figura de Palpatine. Después de que los separatistas atacasen al planeta capital de la República, Coruscant, en un ataque que fue liderado por el general Grievous, y tras la muerte del conde Dooku, Anakin Skywalker acudió ante Yoda en busca de consejo. Skywalker había estado sufriendo visiones aterradoras de la muerte de un ser querido, aunque no revelaba que se trataba de la senadora Padmé Amidala. Yoda advirtió a Skywalker para que fuera cauteloso con sus visiones y sus sentimientos, puesto que el miedo era un camino que conducía al lado oscuro de la fuerza, y le aconsejó que se entrenara para dejar marchar a aquellos a quien temía perder. No obstante, Skywalker no quedó satisfecho con la respuesta, puesto que no podía soportar la idea de perder a alguien a quien quería. Poco después, Palpatine, esperando incrementar su influencia sobre el Consejo Jedi y ganarse todavía más el favor de Anakin Skywalker, nombró al joven Jedi su representante personal en el Consejo Jedi. El Consejo, sin muchas opciones, aceptó de mala gana la interferencia de Palpatine, pero rechazó otorgar a Skywalker el rango de Maestro Jedi. Esto le enfureció y además el Consejo encomendó a Skywalker de manera extraoficial la tarea de espiar a Palpatine, un cometido por el cual Anakin no sentía demasiado entusiasmo, porque consideraba a Palpatine como un mentor y un amigo. Tras el nombramiento de Skywalker, el Consejo Jedi decidió actuar ante la inminente invasión separatista sobre Kashyyyk. Yoda escogió supervisar personalmente la defensa del planeta, puesto que los Wookiees le tenían en gran estima. Después de la batalla, Yoda participó en una sesión holográfica del Consejo Jedi, donde supo, gracias a Skywalker, que la inteligencia de la República había localizado al fugitivo general Grievous en el sistema Utapu. Cuando Skywalker se ofreció a liderar la campaña, con la previa aprobación de Palpatine, Yoda y Mace Windu se mostraron en desacuerdo, y Yoda propuso a Obi-Wan Kenobi en lugar de Anakin. Estando de acuerdo con Yoda, Ki-Adi-Mundi secundó la propuesta y la decisión quedó tomada. Mientras Yoda se encontraba en Kashyyyk tras la muerte del Grievous a manos de Obi-Wan, el Canciller Supremo Palpatine reveló su verdadera identidad como Lord Sith, llamado Darth Sidious. Hizo caer a Anakin Skywalker en el lado oscuro de la fuerza y asesinó a un grupo de miembros del Consejo Jedi que habían acudido a arrestarlo, formado por Mace Windu, Kit Fisto, Sixteen y Ayen Kolar. Este nuevo aprendiz Palpatine lo bautizó como Darth Vader. Le envió junto a la Legión 501 a atacar el Templo Jedi y masacrar a todos los que se encontraran en su interior. Mientras tanto, Sidious comenzó a ordenar la ejecución de la Orden 66 a los soldados clon, una orden de contingencia que dictaba la eliminación de sus generales Jedi. Mientras todo el ejército clon se volvía en contra de sus líderes por toda la galaxia, Yoda percibió la muerte de numerosos Jedi y cayó sobre sus rodillas. El problema fue que el comandante clon CC-1004 y otro soldado clon recibieron la Orden 66 y en unos momentos en que estaba despistado se prepararon para disparar a Yoda. Sin embargo, Yoda percibió sus intenciones y los decapitó ambos con su sable de luz. Entonces procedió a escapar con la ayuda de los Wookiees Chewbacca y Tarful, reuniéndose con el senador Bail Organa de Aldearan y Obi-Wan Kenobi, quien había evitado morir en Utapu. Los dos Jedi discutieron la situación durante lo que Organa y Yoda informaron a Kenobi de que el Templo Jedi estaba emitiendo un mensaje de retirada, ordenando a todos los Jedi supervivientes regresar a Coruscant. Yoda y Obi-Wan decidieron volver al Templo Jedi y reconfigurar la baliza para advertir a cualquier superviviente de que pasara la clandestinidad, y para ello Bail Organa los llevó a Coruscant. Los dos Jedi se abrieron paso luchando y atestiguando los efectos del ataque de Vader y la Legión 501, incluyendo heridas mortales hechas por sables de luz. Por su parte, Palpatine transformó la República Galáctica en el Imperio Galáctico
y consiguió hacerse a sí mismo emperador. Después de recalibrar la señal, Obi-Wan Kenobi quiso saber la identidad del responsable de la masacre. Yoda, sabiendo que la caída de Anakin Skywalker al lado oscuro de la fuerza causaría dolor a Obi-Wan, le pidió precaución antes de que accediera a las grabaciones de seguridad. Así los dos descubrieron la identidad Sith de Palpatine y la transformación de la República Galáctica en el Imperio Galáctico, aceptando que los dos Sith deberían ser destruidos. Yoda se dirigió al Senado Galáctico para enfrentarse a Palpatine, mientras que un profundamente reticente Kenobi partió al planeta volcánico Mustafar para hacer frente a su antiguo aprendiz. Al llegar al Senado, Yoda confrontó a Palpatine, quien sorprendió al Jedi golpeándolo con una ráfaga de rayos de la fuerza. Mientras el Sith se jactaba de la erradicación de la Orden Jedi por su mano y sus ideas revolucionarias y que le querían convertir en el emperador de todo el universo, Yoda consiguió recuperarse y tiró a su rival contra una pared. Palpatine intentó escapar, pero el Gran Maestro bloqueó la salida. Entonces ambos encendieron sus sables de luz y se ensalzaron en un fiero duelo que pronto continuó en la cámara principal del edificio del Senado. Yoda consiguió superar a Sidious en el combate con sables de luz, por lo que el Lord Sith comenzó a atacar con la fuerza a Yoda. Tras repeler los múltiples ataques de Sidious, que le lanzaba todo tipo de objetos, Yoda perdió su sable de luz por causa de los rayos de la fuerza de Sidious, por lo que tuvo que usar la fuerza para absorber los ataques. Yoda fue capaz de desviar uno de los rayos de Sidious contra él y de esa manera, dándose cuenta que no podría derrotarle, decidió escapar. Avanzó por los túneles de mantenimiento del edificio y llegó hasta el vehículo del senador Bail Organa, considerando el duelo un fracaso personal y expresando su intención de pasar al exilio. Tras ser rescatado por Bail Organa, los dos se dirigieron al asteroide Polis Massa, donde Yoda habló con el espíritu de Qui-Gon Jinn, quien le ofreció entrenamiento en técnicas que podrían ayudarle a conservar su identidad tras su muerte. Obi-Wan Kenobi, habiendo derrotado pero no asesinado a Darth Vader en Mustafar, llegó poco después llevando consigo a la moribunda senadora Padmé Amidala. Ella dio a luz a unos gemelos cuyo padre era Anakin Skywalker y los llamó Luke y Leia antes de morir. Sintiendo el poder de los niños de la fuerza, Yoda, Kenobi y Organa decidieron mantenerlos ocultos para evitar su detección por parte del Imperio Galáctico. Luke Skywalker sería entregado a la familia Lance en Tatooine, donde Kenobi lo vigilaría, mientras que Organa adoptaría a su hermana Leia cuando el trío se preparaba para separarse. Yoda pidió a Obi-Wan un momento de su tiempo y le reveló que debía entrenar durante su tiempo en soledad en Tatooine, y que Qui-Gon Jinn había seguido el camino de la inmortalidad habiendo regresado del más allá de la fuerza. Yoda decidió que enseñara a Kenobi a cómo comunicarse con Jinn. Usando una nave salvavidas, Yoda regresó a Dagobah y emprendió su propio exilio. La nave sirvió como el refugio inicial de Yoda, pero al cabo de un año comenzó a degradarse debido al ambiente pantanoso del planeta. Como el primer refugio estaba siendo lentamente consumido por los pantanos, Yoda construyó un nuevo hogar él mismo. Allí se sentó y esperó a que los gemelos crecieran y prosiguió con sus estudios de la fuerza. En el 4ABY, cuando el antiguo padawan de Depa Villava, Kanun Jarrus, y su aprendiz Ezra Bridger entraron en el templo Jedi de Lothal, Yoda fue capaz de contactar con ellos usando la fuerza desde Dagobah, con la intención de ayudar a ambos. Mientras Kanan esperaba a que Ezra volviera de una incursión en el templo, Yoda logró ponerse en contacto con él, y Kanan reaccionó con gran sorpresa, llegando a creer que estaba sufriendo algún tipo de alucinación. Yoda le hizo ver que no era una alucinación y que era capaz de contactar con él por el hecho de que se encontraba en un templo Jedi, que como tal tenía muy presente que la fuerza le ayudaba a eso. Yoda afirmó que veía a Kanan diferente, a lo que Jarrus contestó que había tomado un aprendiz. Yoda indicó a Jarrus que debía ser honesto con su decisión. Kanan contestó que tenía dudas acerca de su capacidad para entrenar a Ezra. Yoda contestó que eran tiempos difíciles tanto para Kanan como para su aprendiz, y Jarrus añadió que además notaba que los poderes de Ezra crecían más rápido de lo que él podía enseñarle.
Entonces Yoda le preguntó si lo notaba o si lo sentía. Kanan concluyó ante Yoda que él había pasado mucho tiempo alejado del camino Jedi, pero que no iba a permitir que ocurriera lo mismo con Ezra. Años después, Yoda comenzaba a sentir su edad y aislamiento. También se arrepentía de no haber tomado a la hija de Anakin Skywalker como su aprendiz. Sin embargo, no estaba seguro de que tuviera el tiempo suficiente como para enseñar a otro pupilo. Después de que Obi-Wan Kenobi fuera asesinado, se acercó a Yoda desde el más allá de la fuerza y solicitó que entrenara al hijo de Skywalker. El maestro Jedi aceptó hasta que se dio cuenta de que Kenobi hablaba del descentrado hijo de Anakin. Sin embargo, Yoda a regañadientes permitió que Kenobi trajera al chico ante él. Luke Skywalker, bajo la guía del espíritu de Kenobi, quien había servido como su mentor, buscó a Yoda en su exilio en Dagobah para recibir entrenamiento Jedi 3 años después. Yoda procedió a entrenar a Skywalker con una variedad de ejercicios, incluida la manipulación telequinética de objetos en el área como parte de su entrenamiento. Después de una serie de épocas bastante confusas, consiguió pasarle casi todos sus conocimientos de Jedi para que Luke Skywalker pudiera seguir por él solo. Poco después vino la muerte del propio Yoda. Le dijo Luke: cuando oído me haya, el último de los Jedi serás tú. La fuerza es poderosa en tu familia, transmite lo que has aprendido. Un año después de haberse enfrentado a Darth Vader en Ciudad Nube, Luke Skywalker regresó a Dagobah. Yoda, enfermo y muy cercano a la muerte, confirmó lo que Vader había revelado al joven Jedi en Bespin, que Lord Sith era en realidad Anakin Skywalker, su padre. También le advirtió de que con su entrenamiento completado, su tarea final sería enfrentarse a Vader de nuevo y derrotarlo, y aconsejó a Skywalker que no subestimara los poderes de la fuerza del emperador galáctico Sith Palpatine. Finalmente también consigue informarle de la existencia de otro miembro de la familia Skywalker, momento tras el cual Yoda murió y su cuerpo desapareció en cuanto se convirtió en uno con la fuerza. Más adelante Yoda siguió apareciendo un poco como espíritu. Con su muerte el cuerpo desapareció y logró retener su conciencia, convirtiéndose en un espíritu de la fuerza, gracias a lo que le había enseñado Qui-Gon Jinn. Entonces apareció bastante después, por ejemplo, el espíritu de Yoda junto a Obi-Wan y Anakin guiando a Luke, y más tarde guiando a Rey cuando Luke le visitó en la isla ermitaña de Arto. Durante la batalla de Exegol en el 35 de VI, la voz de Yoda fue escuchada por Rey entre las voces de muchos Jedi, ya que se veía como el pasado les ayudaron a destruir al resucitado Darth Sidious de una vez por todas. Yoda dijo a Rey que nunca había estado sola, antes de decirle que se alzara con la fuerza. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas
web de BM Informática, la Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Azterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.